Vamos a continuar con una nueva lección de este módulo tan interesante que se llama Análisis Técnico. Ahora vamos a ver una lección que se titula Fibonacci. Vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es lo que vas a descubrir en esta gran lección? Vamos a hablar un poquito de historia y vamos a conocer quién es Leonardo Fibonacci y vas a ver cómo por medio de una herramienta que tiene su mismo nombre, nos va a ayudar a establecer niveles de precio en donde suele tener unas ciertas reacciones que nos puede dar oportunidades para nuestras inversiones. Los retrocesos como orígenes del segundo impulso, vamos a poder establecer ciertas áreas de precio orientativas, sí que es cierto, pero altamente probables de que se separe el precio en un segundo impulso y comience a subir. Esto completado con la lección anterior de estructuras de impulsos, esto se convierte en tu arma complementaria a lo que estábamos viendo anteriormente. O sea, tenemos estructuras de impulsos, tenemos las líneas de tendencia, estructuras dentro de otras. Y ahora vamos a tener nuestra herramienta favorita, que es Fibonacci. Tenemos ya una batería de complementos que nos hace tener una visión profesional de los mercados financieros. Vamos a estar viendo también la importancia del nivel del 76.4%. Y ya te lo estoy remarcando ya para que lo recuerdes, porque este nivel es súper importante. Y vamos a ver también, pues como siempre, una serie de casos prácticos para poder sellar tu aprendizaje. Vamos a hablar de un poquito de historia, algo muy por encima, porque hay mucha historia en cuanto a Leonardo Fibonacci. Si es que te interesa, puedes buscar por internet. Yo he recogido un poquito para que no te suene a chino y entiendas de dónde viene la herramienta que vas a aprender a utilizar. Bien. Aquí tenemos a Leonardo Fibonacci. Nació en Pisa en el año 1170 y es hijo de Giuliano Bonacci. Perdona si no lo he pronunciado bien, ¿sí? En el año 1192, Bonacci llevó a su hijo con él a Bugia, donde fue secretario de la República de Pisa y responsable del comercio pisano en Argelia, donde los pisanos tuvieron floridos tráficos comerciales. Se preocupó de la instrucción de Leonardo en las técnicas de cálculo y lo envió de viaje a Egipto, Siria, Grecia, Sicilia y Provenza para estudiar y aprender las técnicas matemáticas empleadas en estas regiones. Bueno, en el año 1200 Fibonacci volvió a Pisa, donde los siguientes 25 años trabajó en sus composiciones matemáticas. En el año 1202, a los 32 años de edad, publicó la primera edición del Liber Abaci, el libro del ábaco que revolucionó los sistemas de numeración y al mismo tiempo un manual de cálculo a empleo de los mercantes. Interesante la historia de Leonardo. Pues bueno, Leonardo también estableció una secuencia que es posible que igual no la conozcas, pero si has visto la película o has leído el libro del Código Da Vinci, pues probablemente te suene, ¿no?, la secuencia de Fibonacci, ¿no?, la proporción a una. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se dio cuenta Leonardo? Pues que la secuencia de Fibonacci es una sucesión de números que este número y su antecesor daba como resultado la suma de ambos. Por ejemplo, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2, 5. Y así sucesivamente hasta el infinito, porque verdaderamente no tiene un límite. Entonces, esta sería la base de la secuencia de Fibonacci. Bien. La proporción áurea o segmento áureo. Pues esto tiene mucho que ver con el ratio entre cualquier número y su anterior, pues da 1.618. Esto, por ejemplo, para nosotros, pues en la vida cotidiana, pues no lo empleamos, pero sí que en términos de naturaleza lo podemos encontrar en los ratios entre los ratios de los anillos, por ejemplo, de los girasoles, de las mismas caracolas. Exactamente igual. Entonces lo podemos encontrar para que veas que también tiene algo, digamos, de ciertas normas de la naturaleza que también se van a dar en los mercados financieros. A esto se le denomina la proporción áurea, ya que se encuentra en muchas partes desde las pirámides de Egipto a las proporciones del mismo cuerpo humano. El ratio entre cualquier ratio y su posterior es 0.618
que es el inverso de la proporción áurea. Bien, esta proporción es la que nos ayudará a establecer nuestros objetivos. Bien, objetivos en cuanto a retrocesos y luego, pues bueno, si das el salto y quieres empezar a profundizar más sobre los mercados financieros y decides hacer el curso Master Trader, entonces ahí sí que vamos a utilizar esta herramienta no solo para establecer los objetivos y nuevas estrategias, sino también otra herramienta complementaria para que puedas medir las estructuras de impulsos de una manera como nunca antes. O sea, esta herramienta, la verdad es que es brutal. Es brutal y es una de mis preferidas porque siempre la estoy utilizando. O sea, y encima es gratuita. O sea, si aprendes a utilizarla bien esta herramienta, o sea, te va a solucionar la vida. Bien, vamos a hablar un poco de conceptos básicos. Recordar que el precio no se mueve en línea recta. Bien, necesita hacer retrocesos para tomar fuerza y continuar con el movimiento que estaba llevando anteriormente. Bien, la herramienta de Fibonacci lo que hace es darnos una serie de retrocesos porcentuales que suele respetarse bastante, en donde estos mismos retrocesos porcentuales pueden suponer soportes o resistencias, o sea, una pequeña parada para luego volver a continuar con el movimiento previo. Y eso nos da una ventaja significativa a la hora de plantearnos nuestro trading. Estos niveles, como comentaba, actúan como soportes o resistencias y el precio se suele apoyar en estos niveles para luego continuar con el movimiento que estaba llevando anteriormente. Imagínate lo que podría suponer que quisieras averiguar o establecer con una alta probabilidad dónde podría dejar de retroceder el precio cuando ha finalizado un primer impulso y establecer el origen de un segundo impulso. ¿No sería mágico? Pues gracias al Fibonacci podemos establecer estos lugares y estar vigilándolos. ¿Para qué? Para entrar en una posición al mercado mucho más ventajosa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es el significado de estos niveles. Pues bueno, el 23.6% es uno de los niveles menos importantes y suele ser superado fácilmente. Luego tenemos el 38.2%, es un nivel muy importante y se para muchísimas veces ahí, tanto cuando sube, retrocede y vuelve a subir, como en sentido contrario, baja, hace un retroceso y ¿qué supone el 38.2% de retroceso cuando ha finalizado un primer impulso, ya sea alcista o bajista? Pues que si nosotros estamos controlando el 38.2%, porque es un nivel altamente probable donde se pare y comience a descender, desde ese nivel tendríamos que estar vigilando porque puede ser el origen del segundo impulso. Qué bien, ¿no? Poder ya estar vigilando en donde el precio se podría dejar de realizar ese retroceso que da por finalizado el primer impulso y subirnos a una tendencia lo antes posible y aprovechar un mayor recorrido. Ojo, porque eso no quiere decir que el precio se pare en el 38.2% porque puede continuar subiendo. Déjame decirte que en marcos temporales cortos los niveles que más respeta son el 38 y el 61.8%. O sea, estos niveles 38, 61.8% se respetan muchísimo, muchísimo. Y el 76.4% es la última barrera. De llegar el precio a este nivel tendríamos que valorar que estamos ante un rango. No te preocupes que eso lo vamos a desarrollar después, pero por lo menos el concepto teórico que lo entiendas. Y también podría ser el inicio de una nueva tendencia o un rebote más profundo. Bien, en cuanto al 50%, este 50% no se suele parar tanto el precio en los 50% en marcos temporales cortos, como pueden ser un minuto. Se suele parar el precio a partir de marcos temporales de 15 minutos y 60 minutos. Ahí sí. Si cualquiera de estos niveles coinciden con algún soporte o alguna resistencia que hayamos analizado anteriormente, entonces tenemos ahí una doble señal, en donde ese nivel no es cualquier nivel y es altamente probable de que el precio se gire y comience o o comience una nueva tendencia o continúe avanzando con el recorrido que estaba llevando anteriormente. Entonces, es súper importante que aprendáis esta herramienta porque os va a dar momentos de inversión súper interesantes y una visión de mercado muy, muy, muy profesional, ¿sí? Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es que si rompe el 76.4%, el precio irá al origen del movimiento. ¿Sí? O sea, porque ya la presión bajista ya está, o alcista es tan potente que, bueno, que tiende a ir a buscar el 100% del recorrido. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues bueno,
Cuando el precio retrocede, especialmente vamos a empezar desde el principio, cuando el precio realiza un primer impulso y retrocede, aquí la pregunta es ¿hasta dónde puede llegar el retroceso y luego empezar de nuevo a subir? Ese sería el planteamiento. Gracias a esta herramienta podemos determinar esos niveles altamente probables en donde el precio puede pararse y luego continuar con ese movimiento precedente. Por tanto, nos interesa mucho estar vigilando estos niveles porque puede ser el origen de este segundo impulso. Cuando el precio ha desarrollado un movimiento muy extendido, también puede cambiar de tendencia o realizar un retroceso más profundo para continuar con el movimiento previo. ¿Sí? Bien, este tipo de retrocesos más profundos y que contemplaría toda una distancia grande, hay que también estar vigilándolo. ¿Por qué? Pues porque si el precio deja de caer en un lugar y luego continúa subiendo y se para en un 50, en un 61%, desde ahí podría ser el origen de una nueva tendencia alcista. Y aquí es donde entraría el concepto de estructuras dentro de otras. Realiza un retroceso más profundo, se para en un nivel de un 50, teniendo en cuenta toda la dimensión de la estructura y comienza a subir. Y encima tenemos ya una referencia de precio en donde vamos a tener que estar vigilando. ¿Bien? No te preocupes que esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. Los niveles que aporta la herramienta otorga al operador niveles de precio donde podría pararse el retroceso. Si el precio llega a los niveles claves con un movimiento extendido y coincidiendo con soportes o resistencias importantes, ya localizadas anteriormente, dicho nivel tiene más importancia. ¿Bien? Estos niveles suelen aparecer, en estos niveles, perdón, suelen aparecer patrones de cambio, patrones de vela que darán la oportunidad de entrar al mercado. Bien, ahora bien, en estos niveles, pero cuanto más retroceda el precio, más posibilidades hay de que realice en ese retroceso una tendencia y de llegar el precio agotado a un 61 o un 76,4% y habiendo extendido pues dos impulsos, pues es muy normal que podamos ver patrones de Ms o W en dichos niveles, especialmente pues, en los 61 y en los 76,4%. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengáis en cuenta. También sirve para medir hasta dónde podría retroceder el precio después de haber realizado un impulso y luego continuar. Fíjate la cantidad de utilidades que tiene esta herramienta. Si el precio está cayendo después de haber terminado 2 o 3 impulsos alcistas, los niveles actuarán como posibles soportes. Bien. Si el precio está subiendo, después de haber terminado 2 o 3 impulsos bajistas, los niveles actuarán como posibles resistencias. Bien. Retroceso, origen, segundo impulso alcista. ¿Cómo podemos determinarlo o cómo podemos medirlo? Tenemos un movimiento impulsivo bajista donde podemos trazar una línea de tendencia bajista uniendo los máximos decrecientes. Bien, el precio realiza un nuevo movimiento, deja un nuevo mínimo por debajo del anterior y aquí, este nivel de precio de aquí, lo vamos a tener que estar vigilando. ¿Por qué? Pues porque si ese nivel de precio es superado, la pauta bajista ha terminado y tendríamos un elemento más de confirmación de que el siguiente movimiento más probable sería que realizase un retroceso para luego subir. Entonces, estaríamos ante un primer movimiento impulsivo contra tendencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya hemos localizado que todo esto es un primer impulso, ¿sí? Origen en la parte de abajo, final aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es plantearnos la pregunta, ¿hasta dónde, si es que el precio ahora realiza un retroceso, hasta dónde podría caer o retroceder y luego continuar subiendo? Y por tanto sería el origen del segundo impulso. Esa es la pregunta clave. Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta, automáticamente utilizamos la herramienta. No te preocupes porque en el vídeo práctico te enseño a utilizar esta herramienta. Pero bueno, cuando el precio está subiendo y realiza un retroceso, nosotros pondremos el 0% arriba de la finalización del impulso y el 0% lo pondremos en el origen del impulso. De esta manera, estaremos viendo que de menos a más está midiendo los retrocesos porcentuales. Entonces, tendríamos posicionado de esta forma 0 aquí, 23 aquí, 38, 50, 61, 76 y 100. ¿Qué es lo que nos está indicando todos estos niveles?
que si el precio está subiendo y empieza a retroceder, todos los niveles estos nos pueden dar áreas de posibles soportes o paradas de precio. Eso es lo que nos está indicando, ni más ni menos. Solo que, claro, que obviamente no tenemos trazado una línea horizontal previa que nos diga, oye, que aquí tenemos un soporte, una resistencia. No, simplemente con la herramienta de Fibonacci nosotros ya podemos estar vigilando zonas de precio en donde es altamente probable que se pueda parar para luego continuar subiendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 23% es una zona que se rompe muy fácilmente, y si no se rompe fácilmente y se apoya aquí y sale disparado de nuevo hacia arriba, significa que hay mucha presión compradora, o sea, hay muchas compras que están entrando de forma agresiva para hacer subir al precio por encima de esos niveles. Esa sería la interpretación que tendríamos que estar sacando, ¿correcto? Vale, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora el precio realiza un retroceso y se apoya en el 38.2%. Bien, si el precio no continúa cayendo y empieza a subir, desde aquí tendríamos el origen del segundo impulso, ¿sí? Vale, muy bien. Pero es que, claro, al utilizar la herramienta ya nos está indicando zonas. Si el precio no supera el 38, buscaremos el 50. Si el 50 no arranca de aquí hacia arriba, pues buscaremos el 61. Entonces ya tenemos ya niveles para vigilarlo. Y es que esto nos llena de tranquilidad, de decir, bueno, vale, bien, ya tengo el primer impulso localizado. Bien, y ahora tiene que hacer un retroceso. Perfecto, saco mi herramienta de Fibonacci, pongo el 0 arriba y el 100 abajo y automáticamente ya me salen los niveles. Yo no tengo que hacer nada más que estar esperando a ver la película. Cuando el precio se aproxime a un 38, veré qué pasa aquí. Cuando veamos los sistemas de inversión, ¿qué es lo que vamos a estar vigilando? Que en este 38, en este 50 o en este 61 encontremos un patrón de confirmación que nos haga pensar en que ahora el precio va a dejar de caer y comenzará a subir. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si desde este nivel el precio deja de caer y comienza a subir y me deja un nuevo máximo, tendríamos confirmada una tendencia alcista, ¿correcto? Y por tanto, ya podríamos aplicar el principio de las estructuras de impulso que hemos visto en la anterior lección, ¿correcto? Desde aquí nacería el segundo impulso y ¿qué es lo que podríamos hacer? Proyectar y medir toda la dimensión del primer impulso y desde aquí nacería el segundo impulso, igual que hemos visto en la lección anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde aquí, desde el 38, este nivel de aquí actuó como un soporte importante y desde aquí comenzó el origen del segundo impulso, ¿sí? Luego ya conoces las pautas que tenemos que hacer para ver hasta dónde podría llegar ese segundo impulso, que lo hemos visto en la lección anterior, ¿sí? Bien, ahora bien, ¿y qué pasa si desde el 38.2% no sube y continúa bajando? Pues bueno, el siguiente nivel que vamos a estar vigilando será el 50%. Bien, este 50% es de nivel medio de importancia si estamos viendo un marco temporal de 1 minuto o 2 minutos, porque no suele ser un lugar donde se suele parar, a no ser que coincida con una zona previa. Bien, esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Si el 38 aquí nos coincide con una zona aquí identificada como un soporte, cuidado porque aquí tenemos una doble confluencia. Y lo mismo pasaría con el 50 y lo mismo pasaría con el 61.8%. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Solo que si no coincide, pues bueno, pues tendremos que estar también vigilando estas áreas porque puede pararse el precio. El 50% se respeta mucho en los marcos de 15 minutos, de 60 minutos y de mayores marcos temporales. Se respeta mucho. Pero marcos de 2 minutos, 1 minuto, se rompe y va a buscar el 61. De forma muy a menudo se ve eso. Pero la idea sería exactamente lo mismo, vigilar si en este 50% apareciera algún tipo de patrón que nos dé la confirmación de que va a terminar de caer y ahí empezará a subir. Por tanto, ese podría ser el origen de un segundo impulso, ¿correcto? Y desde ahí, de nuevo, trasladaríamos la dimensión del primer impulso, haciéndolo coincidir desde el 50% para proyectar hasta dónde podría llegar ese segundo impulso. La forma de trabajar sería esa. Muy bien, pero ¿y qué pasa? De nuevo, si del 50% no arranca, pues que bueno, lo más normal sería que fuera a buscar el siguiente nivel, que sería el 61.8%. Este nivel es muy importante.
porque muchísimas veces el precio se para en este nivel de aquí y comienza a subir. Por tanto, la pauta sería exactamente la misma. Buscar una confirmación de que el precio va a dejar, ya no va a seguir cayendo y comenzar a subir. Por tanto, fijaros la ventaja que tiene esto. Si nosotros no entramos al rompimiento y buscamos una confirmación al 38, al 50 o al 61, nosotros aquí entramos a un precio mucho más barato, ¿correcto? Aquí también entramos más barato aquí, pero no es lo mismo entrar aquí que entrar aquí. ¿Que se puede ganar dinero entrando al rompimiento del primer impulso? Correcto, también. Pero caray, o sea, pero si entramos aquí, ganamos más dinero porque entramos a un precio más barato. Y lo mismo pasaría aquí y aquí. ¿Sí? Quiero que veas ese tipo de planteamiento, ¿eh? O sea, porque aquí lo que yo os estoy machacando siempre es la idea compra barato y compra barato. Con las estructuras de impulso ya sabes dónde comprar y dónde vender. Con los soportes y las resistencias ya sabes dónde no vas a comprar y dónde no vas a vender. Y ahora con las estructuras, con Fibonacci ya vas a estar analizando y vigilando qué zonas van a ser muy buenas para buscar oportunidades de un precio barato. Fíjate tú qué bien. Bien, y desde el 61.8%, pues si me superase este nivel de aquí, pues desde aquí sería el origen del segundo impulso. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el precio supera, el 61.8% y se va a un 76 y rebota y se queda aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Valorar el final del primer impulso y el origen todo como un rango. O sea, trazaríamos una línea horizontal desde el final del primer impulso y una otra línea horizontal en el origen del primero. Mientras que el precio no salga de esa zona, no hacemos nada. Esto es especialmente útil cuando hacemos trading con marcos temporales volátiles, como pueden ser 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos, me da igual. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando el precio realiza ese tipo de movimiento más profundo, ya es menos probable que el precio ahora continúe con tendencia, porque desde aquí tiene que hacer mucho esfuerzo para subir. ¿Puede hacerlo? Desde luego que sí. Pero es que en el caso de que lo haga, si de aquí hasta aquí hay mucha distancia, es posible que aquí no lo rompa la primera. Entonces, puede hacer esto y luego continuar. Sí, lo puede hacer. Pero es mucho más tranquilo operar esperando a que el precio rompa la zona, o bien por encima o bien por debajo, y me espero a un retroceso y hacia arriba. Esa sería la manera más tranquila y correcta de entrar al mercado. No entrando así por azar o porque tengo un instinto o algo me dice o tal. No. Esta es la manera correcta de empezar a tener una visión de mercado profesional. Bien, vamos a ver cómo sería el mismo ejemplo hacia abajo. Tengo un movimiento bajista y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tengo este final de un primer impulso bajista y a mí lo que me interesa es ver hasta dónde puede llegar el retroceso para luego bajar, porque a mí lo que me interesa es sentar a un buen precio y si puedo enganchar el origen del segundo impulso, mejor. O sea, mejor porque ahí entro a un mejor precio. Bien, entonces, para eso tenemos nuestra herramienta de Fibonacci, porque ya que tenemos identificado el origen del primer impulso y el final del primero, ahora vamos a utilizar la herramienta de Fibonacci. Pero ahora la vamos a poner en sentido contrario. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo necesito es medir el retroceso porcentual de abajo hasta arriba. Entonces, en este caso, vamos a hacer coincidir el 100% en el origen del primer impulso y el 0% al final del primer impulso. Por tanto, estamos midiendo el retroceso porcentual respecto de la caída. Entonces, el planteamiento es exactamente el mismo. Vamos a estar vigilando zonas 38, 50 y 61 respectivamente. ¿Por qué? Porque en estos niveles va a actuar como posibles resistencias, donde en el ejemplo anterior de venir de un primer impulso alcista, los retrocesos de Fibonacci nos estaría dando soportes, ahora nos está dando resistencias, zona potencial de ventas. ¿Sí? Entonces, fíjate tú, qué bien poder tener esa información. Cuando el precio me rompe el 23.6%, que es un nivel poco importante, que en otros casos se suele respetar y por tanto quiere decir que tiene mucha fuerza de movimiento, pero si lo rompe, pues bueno, se va al 38%,
Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esperar a una confirmación de un patrón de vela, ¿sí? Porque si desde aquí no continúa subiendo y me hace un mínimo por debajo del anterior, pues tendríamos confirmado ya ese segundo impulso. Entonces, el poder ver una oportunidad de venta aquí hace que nosotros tengamos más recorrido para aprovechar. Si desde aquí no continúa subiendo y arranca hasta abajo, desde aquí sería el origen del segundo impulso. Eso es. Y una vez confirmado la superación del mínimo del final del primer impulso, pues toda esta dimensión del primer impulso ya sabemos lo que tenemos que hacer. Trasladarla hacia abajo. El origen del primero, lo hacemos, la dimensión del origen del primero, la haremos coincidir desde aquí, desde el origen del segundo. Y de esta forma tendremos ya la proyección de hasta dónde podría llegar el segundo impulso si es que es como el primero. Entonces, fíjate tú cómo ahora vamos encadenando más información. Pero fíjate que, bueno, pues no, desde el 38 no arranca y se va a un 50%. Pero es que la visión de mercado es exactamente la misma, exactamente la misma. Desde aquí, si el precio no continúa subiendo y me deja un patrón aquí, desde aquí arrancaría el segundo impulso. Y por tanto, cuando el precio me rompiera el final del primer impulso bajista, tendríamos la confirmación de un segundo impulso. Bien, ahora bien, ¿y qué pasa si el precio me rompe el 50% y se va al 61%? Pues exactamente lo mismo. Pero lo que pasa es que este nivel todavía es más importante porque es una resistencia más importante. Entonces, si este nivel de precio encima coincide con otra resistencia aquí, como por ejemplo pudiera ser la base de esta M, el precio hace un retroceso más profundo, hace un pullback a la base de la M, que te coincide con un 61,8%, este nivel de aquí es súper importante, porque está viniendo de una coincidencia anterior de un soporte aquí de una M, me da igual cuál de ellas. Me da igual de la primera, de la segunda o de la tercera, me da igual. Pero si tiene esta coincidencia, todavía mejor. ¿Por qué? Porque es una zona altamente probable de giro de precio y por tanto resistencia. Resistencia de nivel, más luego coincidencia con resistencia de la ruptura de una M. Por tanto, esta es una zona potencial de venta a tener en cuenta y por tanto el siguiente movimiento sería hacia abajo. Pero ¿y qué pasa si el precio supera el 61 y se va al 76,4%? Pues lo mismo que habíamos estado viendo en el caso anterior. En el caso anterior teníamos que contemplar todo desde el origen del primer impulso hasta el final del primer impulso, todo como un rango. O sea, vamos a poner una línea horizontal desde el origen del primero y ponemos otra línea horizontal en el final del primer impulso. Y todo eso es un rango. Mientras que el precio se encuentre serpenteando entre estos dos extremos, desde el origen del primero y el final del primero, no haremos nada. No haremos absolutamente nada. Esperaremos a que el precio salga o bien por encima o bien por debajo. Y recuerda que puede subir por encima, desde luego. Desde luego que sí. Entonces, si es que rompe el máximo, podríamos buscar ya una compra aquí. Pero comprar aquí es una locura, porque esta es una zona potencial de ventas, ¿sí? Una zona potencial de ventas, toda esta zona aquí, máximos, nada. Hay que esperar a que el precio salga de la zona, realice un retroceso y entramos. Y mira que te lo estoy repitiendo varias veces, para que se te quede en la cabeza. Para que luego no me digas, Jorge, me pasa esto. Pues bueno, es que tenéis que cometer errores, ¿no? Pues para aprender, así es la vida, caray. O sea, si no cometiéramos errores, no aprenderíamos, ¿no? Bueno, de los errores, chicos, se aprende. No hay fracaso, sino simplemente hay retroalimentación para poder mejorar, ¿eh? Simplemente eso. Bien, midiendo retrocesos de impulsos alcistas. Aquí viene la parte potencial, otra parte potencial muy buena de esta herramienta, ¿eh? Bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo aquí ya tengo ya un primer impulso alcista y me hace un retroceso, de nuevo, yo me tengo que plantear ya por adelantado hasta dónde el precio puede caer y frenarse para dar origen al segundo impulso. Automáticamente, cuando yo me hago ese planteamiento, lo que tengo que hacer es poner mi herramienta haciéndola coincidir el 0% arriba y el 100% abajo. Ni más ni menos. Automáticamente ya la herramienta me va a sacar los niveles. Yo no tengo que calcular nada. Me lo hace todo el mismo software. O sea, tranquilos, chicos, que no hay que calcular nada. El mismo software me lo hace. Entonces, vamos a estar vigilando zona 23, zona 38 y todas estas zonas. Las vamos a vigilar. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que en este caso ha ido rompiendo niveles 23 y 38.
pero justo en el 50% nos deja de caer, nos sale un patrón aquí, y aquí es donde nos determinaríamos que aquí sería el origen del segundo impulso. Entonces, el hecho de poder establecer con la herramienta niveles de soporte que podría hacer parar esta caída y dar origen al segundo impulso, eso nos llena de tranquilidad porque simplemente es estar esperando quietecitos así con los brazos cruzados o con los brazos así y estar esperando a que se resuelva la película. No os anticipéis, no os anticipéis, que el trading se hace de forma más tranquila sin ir persiguiendo al precio. ¿Bien? Lo mismo pasaría con la finalización del segundo impulso y poder medir hasta dónde el precio pudiera caer para luego continuar si es que realizase un tercer impulso. Y en este caso la forma de hacerlo es exactamente la misma. Ahora vamos a tomar como referencia el final de este segundo impulso y el origen. Ahora pondremos el 0 aquí al final del segundo y el 100% lo vamos a poner en el origen del segundo. Con esto estamos midiendo el retroceso porcentual solo de este segundo impulso, ¿vale? Aquí teníamos la medición del retroceso porcentual del primer impulso y aquí únicamente del segundo impulso. La idea es exactamente la misma, vigilar en qué zona, 38, 50, 61, el precio puede actuar como soporte y dar origen a un tercer impulso. En este caso, desde el 38 sale el origen del tercer impulso. Y así lo podemos utilizar. Y aquí podríamos hacer exactamente lo mismo. Finaliza el tercer impulso y yo automáticamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, medir hasta dónde el precio pudiera llegar a caer, si es que puede de nuevo hacer un nuevo movimiento alcista y por tanto ya sabes lo que tenemos que hacer. Sumar todas las estructuras, ponerlas como uno y automáticamente buscaríamos ordenar el mercado para ir a buscar ese segundo impulso alcista. ¿Correcto? O sea, para que veas. Bien, el precio en este caso realiza un retroceso más profundo al 61.8%. Y ahora el precio nos hace un retroceso. Estamos en un tercer impulso, chicos. Si vemos que también es muy probable que me cambie la tendencia, pues entonces también lo que podríamos hacer es que si el precio ahora me ha hecho este tipo de retrocesos, ahora lo que podemos hacer, que ya me estoy adelantando, es si todo esto está terminado, y puede realizar un retroceso más profundo, ¿hasta dónde podría caer el precio desde aquí, teniendo en cuenta toda la estructura? ¿Sí? O sea, porque ahora nosotros estamos midiendo los retrocesos en cuanto a retrocesos porcentuales de impulsos. Pero cuando se termina todo esto es una estructura. Y yo puedo medir hasta dónde, teniendo en cuenta el máximo del tercer impulso y el origen del primero, hasta dónde podría caer y luego poder ver otro movimiento impulsivo hacia arriba, que eso también lo podemos medir. Pero entonces lo mediríamos el 0 aquí y el 100 aquí y nos daría niveles aquí, 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 aquí. ¿Sí? Para que veas que también lo podemos utilizar de una forma distinta. Bien, vamos a ver el mismo ejemplo de medir impulsos bajistas. Tenemos aquí un impulso bajista que nos hace ya este pequeño retroceso. Cuando nos hace ese pequeño retroceso, ya tenemos que anticiparnos y pensar, bueno, si el precio ya ha finalizado un segundo impulso, ¿hasta dónde podría subir y dejar de subir para establecer un nivel probable de origen del segundo impulso? Bien, esta pregunta es clave, chicos, o sea, tenéis que ponerla en práctica porque os va a solucionar la vida. El hacernos las preguntas correctas, ya no solo en esto, sino en la vida, hace que podamos tomar mejores decisiones. Bien, entonces, fijaros cómo ahora yo tengo el 100 en el origen del primer impulso y el 0 lo tengo en el origen en el final, perdón, del primer impulso. Y nos salen los niveles 23, 38, 50, 61, 76, ¿correcto? Bien, ahora está hacia abajo. ¿Por qué? Porque estoy midiendo el retroceso porcentual de abajo a arriba, esperando a que el siguiente movimiento vuelva a bajar. ¿Sí? Porque estamos ante un primer impulso bajista. Bien. Entonces, el precio llega aquí a un 50% y en el 50% deja de subir, nos sale un patrón y desde aquí nace el segundo impulso. ¿Bien? El precio desarrolla, nos hace un segundo impulso igual que el primero, hace un pequeño retroceso y de nuevo la misma pregunta.
si es que el precio retrocede para seguir cayendo, hasta dónde podría subir para luego frenarse y volver otra vez a caer. Por tanto, aquí estos niveles de Fibonacci van a actuar como resistencias, zonas potenciales de ventas, ni más ni menos. Cuando las estructuras de impulsos lo sumemos con Fibonacci y volumen, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en este retroceso de aquí? Pues que aquí el volumen va a descender. Si en esta caída aumenta el volumen y aquí desciende el volumen, cuando el precio se acerque en un nivel importante, tendríamos que estar vigilando el comportamiento del volumen en esos niveles. Porque si el precio sube, se acerca a un 38% y el volumen desciende, significa que no hay presión de la demanda. Si no hay presión de la demanda, porque no entran compras, lo más normal es que el precio vuelva a caer. ¿Y qué veríamos desde ahí? Pues un aumento de las ventas desde estos puntos de aquí y, por tanto, hacia abajo. Ese sería el planteamiento que tendríamos que tener utilizando la herramienta de Fibonacci. ¿Sí? Lo mismo pasaría con este con un retroceso que pudiera dar origen a un tercer impulso. ¿Sí? En este caso, hace un retroceso más profundo, supera el 23, 38, 50 y se va directamente a un 61%. Un retroceso más profundo. ¿Bien? Pero hasta que no me supere el origen del segundo, la pauta todavía es bajista, porque está haciendo máximos y mínimos decrecientes, ¿correcto? Bien, pues mientras tanto mantenemos la visión bajista. Entonces, en este caso, ahora fíjate tú cómo el precio pues ha cogido y ha marcado un nuevo impulso, ese tercer impulso, y la pregunta ahora es la misma. Bueno, si el precio pudiera retroceder y pudiera seguir avanzando, ¿en qué nivel de precio tendríamos que estar vigilando para pensar que si el precio tuviera todavía posibilidades de seguir cayendo? O sea que estaríamos vigilando zona de posición, de aumento de posiciones cortas, zona potenciales de venta. Eso no quiere decir que llegue a un nivel de precio de aquí y continúe bajando, porque si llega un movimiento extendido, automáticamente tenemos que estar ya pensando ya en un posible cambio de tendencia. Pero bueno, la manera de proceder ante, si es que viéramos un nuevo mínimo, sería exactamente la misma que hemos estado viendo anteriormente, ¿sí? Porque estamos midiendo los retrocesos porcentuales de los impulsos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser medir los retrocesos en tendencia. O sea, ahora vamos a mezclar todo. Bien, tenemos este movimiento, el precio viene de una zona de acumulación, rompe, es una M, una W, perdón, de primera variante, me hace un retroceso, un primer impulso bajista, yo estoy midiendo esto y el precio aquí se nos para en un 50%, ¿correcto? Ya hemos medido ya hasta dónde puede caer el precio. Cae el precio a un 50%, actúa como un soporte, me sale un patrón de vela y un patrón de los que vamos a aprender y desde aquí nosotros nos sumamos a la tendencia. ¿Por qué? Porque hemos identificado que en un nivel de soporte unido a una confirmación, pues ese era un nivel importante a tener en cuenta porque lo más probable es que el precio continúe subiendo. Por tanto, cuando el precio supere el máximo de la finalización del primer impulso, tendríamos confirmado el segundo impulso y por tanto una tendencia. Lo mismo pasaría con el segundo impulso, medir hasta dónde podría llegar a caer el segundo impulso si es que pudiera seguir subiendo. Entonces, en este caso de aquí, el precio hace un retroceso más profundo y se va a un 61%. El precio arranca de ahí, desde el 61.8%, el tercer impulso, y supera el final del segundo. Bien, entonces estamos ya ante un tercer impulso. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Que de aquí tendríamos que plantearnos el mismo escenario. ¿Cuál? Este. Medir hasta dónde el precio puede caer si es que tiene fuerza para seguir subiendo, porque esa es la pregunta. ¿Que es más probable que el precio esté muy, muy caro y que pueda corregir y que pueda cambiar la tendencia? Desde luego que sí, pero no lo sabemos, entonces tenemos que estar midiendo. En este caso, tú fíjate que en este caso el precio baja hasta un 61%, nos encontramos en un tercer impulso, un retroceso más profundo, y fíjate que el precio no es capaz de superar el máximo anterior. O sea, aquí se suman dos elementos, un retroceso muy profundo que hace que este intento por parte de la demanda
haga que no pueda entrar más compras agresivas a estos niveles y que no pueda superar el máximo anterior. ¿Y eso qué significa? Debilidad de la demanda. Por tanto, no están entrando compras agresivas aquí. Si no entran compras agresivas aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Un cambio de tendencia, ¿correcto? Bien. Pues entonces tendríamos este segundo movimiento. Aquí sí que tenemos ya confirmado un cambio de tendencia, pero unido a que este retroceso de aquí ha sido muy profundo y nos ha dejado este tipo de movimiento. ¿Qué es? Pues es una M de tercera variante, ¿correcto? ¿Ven? Y ahora, ¿cómo lo aplicaríamos? En un movimiento bajista, teniendo en cuenta que ya me ha finalizado un segundo impulso y podríamos llegar a plantearnos, oye, ¿y hasta dónde podría el precio subir, pararse y luego continuar cayendo? Pues una vez más, utilizamos la herramienta Fibonacci. Ponemos el 0 abajo, el 100 arriba y ahora estaríamos vigilando los niveles 23, 38, 50, 61, 76. En este caso, se para en el 38.2%, que también coincide con este nivel de resistencia aquí. En este caso, tenemos 38% del nivel de Fibonacci que actúa como una resistencia y encima coincide con este nivel de aquí. Cuando nosotros tenemos esto, esta es una zona potencial de ventas. Es una zona altamente probable que aquí el precio se pare y de nuevo comienza a caer. Pues es esto. Entonces, fíjate tú cómo ahora lo que estamos haciendo es mezclarlo todo, o sea, hacia arriba y hacia abajo para medir impulsos, ¿sí? Y desde aquí, si el precio me realiza un impulso, dos impulsos, tres impulsos, me llega a la zona de soporte y me rompe la pauta, ¿qué podemos estar esperando del siguiente movimiento? Pues que esto puede ser un primer impulso, ¿no? Contra tendencia. Pues bueno, pues lo mismo, volveremos a empezar a hacer la pauta que hemos hecho aquí para medir el retroceso porcentual que podría dar origen al segundo impulso y ahora hacia arriba. Y así es como tenemos que estar viéndolo. Desde aquí pues arrancaría con un retroceso porcentual al 50% y otra vez a empezar. ¿Sí? O sea que esta sería la forma en la que tendríamos que utilizar la herramienta midiendo retrocesos en tendencia. Bien, y ahora vamos a ver otro ejemplo, retrocesos de finales de tendencia. ¿Cómo medir hasta dónde puede caer el precio una vez que ha terminado toda la estructura? En este caso vamos a ver una estructura alcista. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tengo tres impulsos alcistas. Ya podemos determinar que este tercer impulso nos da un fallo de tercero y que lo más probable es que nos cambie la tendencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora vamos a utilizar la herramienta para medir el retroceso porcentual de toda la tendencia, o sea, de los tres impulsos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es poner el 0 al final del tercer impulso y el 100 lo ponemos en el origen del primer impulso. De esta forma, automáticamente Fibonacci nos está dando áreas de interés muy importantes a tener en cuenta. Zona 23, 38, 50, 61. También, cuando miramos este tipo de retrocesos, tenemos que tener en la cabeza buscar coincidencias de algún nivel de Fibonacci que te coincida con algún soporte previo, como puede ser un mínimo de reacción que dio origen, en este caso, al tercer impulso, como también este nivel de aquí. Imagínate que este nivel de aquí hubiera coincidido con el 61.8%, pues todavía mejor, ¿sí? Todavía mejor, ¿no? Entonces, ahora la idea es exactamente la misma. Una de dos, plantearnos hasta dónde el precio podría llegar a caer para luego continuar subiendo. Entonces estaríamos vigilando 38, 50, 61 y desde aquí, desde cualquiera de estos niveles que dejase de caer y comenzase a subir, arrancaría el segundo impulso. Si es que todo esto lo contabilizamos como un primer impulso para ir a buscar un segundo impulso. ¿Sí? Esto lo habíamos visto en estructuras dentro de otras. Pues es exactamente lo mismo, pero con niveles de referencia de soportes. En este caso, el precio llega a un 38.2%. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí el concepto de soportes de la herramienta de Fibonacci actúa de la misma forma que los soportes horizontales que habíamos visto en la anterior lección. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues que el precio
estos niveles, cuando son superados, tienden a ir a buscar el siguiente nivel. Es el mismo concepto de soportes y resistencias, pero aplicado a la herramienta Fibonacci. Por tanto, ¿qué es lo que tendríamos que ver si el precio supera el 38.2%, que en este caso pues es un soporte de grado medio? Pues que el siguiente movimiento sería ir a buscar el 50%. A eso me refiero. Bien. Lo mismo pasaría si el precio hace un retroceso y vuelve otra vez a marcar un nuevo mínimo, se apoya en el 50 y de nuevo tenemos otro soporte. ¿Y qué pasa? Que va al 61.8%. Rompe el 50% y se va al 61%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros también estamos viendo que a medida que el precio va rompiendo niveles, no tenemos que olvidar contar las estructuras. Un impulso, dos impulsos y estamos ante un tercero. Si un tercer impulso bajista es igual al primero y todo eso que hemos estado viendo y coincide con un 61 o un 76, esta zona es zona potencial de compras al igual que esta. Entonces, fíjate tú, ya no solo estamos teniendo referencias en cuanto a estructuras de impulsos, sino también a coincidencias con los niveles de Fibonacci, que aquí nos está dando soportes. Interesante, donde aquí no podríamos tener ningún nivel de soporte a vigilar, pues con la estructura de Fibonacci tendremos que estar vigilando porque estos niveles nos pueden dar zonas de parada de precio. Bien. Y otra de las cosas, no tenemos que olvidar que ahora, cuando el precio se pone por debajo de estos niveles, al tener aquí un soporte, un toque, dos toques, este punto de aquí va a actuar como ¿qué? Pues como una resistencia. O sea, estos son principios que hemos estado viendo anteriormente, pero mezclándolo con Fibonacci. Pero la idea es exactamente la misma. ¿Bien? Y desde aquí, el precio ya no continúa descendiendo más y comienza a subir. Entonces, si desde este nivel de aquí nos supera este máximo de aquí, tendríamos que contemplar los tres impulsos como un primer impulso para luego trasladar toda esta medición desde el origen del segundo. ¿Y desde dónde podríamos establecer ese origen del nuevo segundo impulso? Desde el 61, si es que supera este punto de aquí. ¿Sí? Bien. En marcos temporales menores, porque esto lo podemos ver en un marco temporal mayor, de 60 minutos, de 4 horas, pero desde aquí, todo este movimiento de aquí, en marcos temporales inferiores, aquí habremos tenido tendencias, un primer impulso, dos impulsos, tres impulsos, y aquí pasaría lo mismo, ¿sí? Aquí tendríamos un impulso, dos impulsos, tres impulsos, y aquí es posible que también un impulso, dos impulsos, y aquí dos impulsos alcistas, uno, dos, hacia abajo. Entonces, no os preocupéis que a medida que vayamos adelantando y os habituéis a ver esto, os vais a dar cuenta que vamos a poder ver oportunidades de inversión muy interesantes. Lo importante es que cerca de estas zonas, pues no penséis en ventas. O sea, si tenéis que pensar en ventas, pensar en ventas aquí, no aquí. Porque aquí esto es una zona potencial de compras, pero cuando el precio se pone por debajo, si nos hiciese un retroceso, pues aquí ya tenemos una venta muy segura. Pero entrar en corto aquí es una locura. ¿Sí? Es por eso, ¿eh? Bien. Vamos a ver cómo sería el mismo ejemplo en sentido contrario. Tengo tres impulsos terminados y ahora yo me planteo que si el precio, que si la tendencia de tres impulsos ya ha terminado, ¿hasta dónde podría retroceder el precio? Entonces, este tipo de preguntas nos va a ayudar a poner el Fibonacci correctamente. En este caso, pondremos el 100 en el origen del primer impulso bajista y el 0 lo pondremos al final del tercer impulso bajista. De esta forma, nos aparecen los retrocesos porcentuales. Entonces, los principios de soportes y resistencias, en este caso, resistencias es exactamente lo mismo. O sea, si un nivel es roto, el precio se va al siguiente nivel. Entonces, el precio rompe el 23, se va al 38. ¿Es posible que tenga un retroceso? Sí. ¿Es posible que luego lo vuelva a intentar superar? También. Y si no lo supera, ¿qué pasa? Pues que esto se convierte en una resistencia. Pero si lo rompe, entonces tendríamos que esperar que el precio vaya al 50%. Y si me rompe el 50% y el precio de nuevo se apoya aquí por encima de este nivel, teniendo en cuenta que aquí había una resistencia con dos máximos a la misma altura, esta zona de aquí se convierte en un soporte. Y este soporte, que encima coincide por este nivel de aquí de Fibonacci, es un nivel muy importante. Por tanto, toda esta zona aquí es una zona potencial de compras. ¿Sí? ¿Correcto? Bien.
rompe el 50% y se va al 61%. Bien, y aquí en el 61 pues también podemos encontrar una barrera, ¿sí? Esta zona de aquí actuaría como una resistencia. Si el precio llega de 1, 2 y 3 impulsos ya completados y coincide con un 61,8% al final del tercer impulso, pues esa zona ahí es una zona bastante importante a tener en cuenta como zona potencial de ventas. Entonces aquí seguir pensando en compras, problemático, o sea, ni os lo penséis, ¿eh? Pero también puede seguir subiendo. Entonces, si sigue subiendo y me rompe el 61, pues se va al 76,4%. Y si rompe el 76,4%, pues irá al 100%. Y así es como funcionan los mercados. Así. O sea, teniendo en cuenta esto. Es posible que en el 76,4% no supere el nivel y vaya al 100%, desde luego. Muchísimas veces el precio se para en el 76,4%. Pero si estáis viendo un 76,4% que te coincide con una finalización de un tercero, ya sea igual que el primero o un tercero dilatado, chicos, esa zona de ahí es súper importante para buscar un corto. Un corto con confirmación, obviamente, ¿sí? Pero van a ser zonas que vamos a tener que estar vigilándolas porque son zonas súper importantes de toma de control de la oferta. Entonces, estos niveles de aquí nos interesa bastante vigilarlos. Bien. Ahora, ahora el precio después de esta caída se pone por debajo de este nivel de aquí. Por tanto, esta zona aquí actuará como una resistencia y el siguiente movimiento más probable sería hacia abajo. Y aquí el precio, una vez que me supera este último mínimo, se va a buscar el siguiente nivel. ¿Os dais cuenta que ahora, por ejemplo, todos estos niveles, que eran zonas de resistencia, invierten sus papeles y la forma en la que tenemos que plantearnos estos niveles es exactamente la misma que teníamos hacia arriba, pero ahora hacia abajo. Cada nivel que es superado va a buscar el siguiente nivel. Entonces, una vez que rompe el 50%, va a buscar el 38%. Entonces, de esa forma es la forma que tenemos que ver el mercado. Luego, aparte, en este nivel de aquí, del 38, fíjate que aquí había un toque, dos toques, resistencia, y aquí viene la confirmación. Entonces, este nivel de aquí es muy importante y es altamente probable que el precio aquí pueda tener una parada. No sabemos si el precio se puede rebotar y empezar a subir, o es posible que haga esto y lo rompa. Pero esta frenada de aquí de precio, si no tenemos en cuenta esto, puede hacer que nos pueda engañar, meternos en venta en una zona que no nos interesa. Porque aquí meternos en venta es una locura, es zona potencial de compras. Entonces, tenéis que empezar a tener ese tipo de visión profesional, ¿eh? Y fijaros como aquí, en el caso, al final nos deja una W de primera variante que me rompe por aquí y entonces, pues bueno, ¿qué tendríamos que estar esperando? Pues ver si aquí nos deja un retroceso para volver a buscar, pues bueno, un segundo impulso y así constantemente. Bien, vamos a ver los retrocesos de secuencias completas. Ya tengo aquí dos impulsos, perfecto. El precio me empieza a retroceder, me empieza aquí a llegar hasta el 38,2%, y aquí se estaría dando que si el precio me dejase aquí alguna confirmación de continuidad, podríamos entrar en corto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que no es así, el precio no me genera un nuevo mínimo y ese mínimo es más alto que el anterior. Los puedo unir por medio de la línea de tendencia y ¿qué pasa? Que ya estaríamos confirmando este segundo impulso. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya tengo ya un segundo impulso terminado y el precio ahora me hace un retroceso. Finaliza el segundo impulso y ahora tengo esto, ¿sí? Tengo esto. Estoy viendo que el precio ha superado el final del segundo impulso y estaríamos ante un tercer impulso. Entonces, esta maniobra de engaño aquí, que se dé en un 61%, es muy importante, porque tendríamos que vigilar esta zona porque aquí podría ser una zona potencial de ventas. Ahora bien, ¿qué te hace pensar que esto no podría llegar a hacer un retroceso más profundo y y continuar subiendo? Claro que lo puede hacer. Desde luego que lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bueno, si nosotros determinamos que esto pudiera estar acabado,
que no lo sabemos hasta que no me rompa la primera pista que tenemos, es que me rompa la línea de tendencia. Pero yo me tengo que plantear eso. Todo esto de los dos impulsos es un primer impulso y yo me planteo ahora medir toda la secuencia entera, o sea, todo el movimiento impulsivo alcista, hasta dónde podría caer el precio y quizás empezar a subir. Esa sería la pregunta. En este caso, el precio hace un retroceso más profundo, me rompe línea de tendencia, esto es una maniobra de engaño, el precio se pone por debajo de la línea, me rompe el soporte del 23, me rompe el soporte del 38, y aquí, en este punto de aquí, es que separa el precio y empieza a rebotar. Bien, ante esta situación, yo ahora me tengo que plantear qué es lo que va a pasar. Porque si de aquí, ahora por ejemplo, el precio pues no continúa cayendo y me hace este retroceso, yo tendría que estar vigilando este máximo de aquí. Porque si me supera este máximo de aquí, todo esto podría ser un primer impulso para luego confirmar y seguir subiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si el precio me rompe por encima de este nivel de aquí, tendríamos la confirmación de que el precio no va a hacer nuevos mínimos y el siguiente movimiento más probable sería hacia arriba. Eso es. ¿Sí? Y me está generando un nuevo máximo por encima del final de toda la estructura. Entonces llega al nivel de 76.4% y ¿qué es lo que pasa? Pues que este nivel actúa también como una barrera muy importante como frenada de precio. Entonces ese nivel lo vamos a tener que estar vigilando. ¿Bien? Ahora, este punto de aquí supone el tercer toque de la línea de tendencia que coincide con el soporte de los máximos de esta zona de aquí. Entonces aquí tenemos la señal del tercer toque más luego esta zona de soporte. ¿Qué significa? Zona potencial de compra. ¿Sí? Entonces, ¿qué te hace pensar que no podríamos aprovechar este movimiento de compra aquí para buscar el qué? Un movimiento más arriba. Cuando el precio rompe el 76.4%, es altamente probable que el precio vaya a buscar los máximos y cierre todo el movimiento, lo cierre buscando el origen del primer impulso bajista. Así es como tendríamos que estar viendo esto. Luego, aparte, estos máximos de aquí actúan como resistencias muy importantes. Entonces, chicos, aquí no penséis en compras. Es una locura. Esta zona potencial de ventas, no de compras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si aquí toda la estructura ha terminado, imaginemos que ahora ya ha terminado y podemos plantearnos, oye, ¿es posible que ahora el precio pudiera caer y cambiar de tendencia? Sí. Si este fuera el caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues bueno, ahora lo que voy a tener en cuenta es todo el movimiento impulsivo alcista, desde el origen hasta el final. Entonces, haría coincidir el 0% con el 100, porque lo que quiero yo es medir retrocesos porcentuales en las caídas y el 0% arriba. Entonces ya automáticamente me salen los niveles 23, 38, 50, 61, porque el software me lo hace. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el precio rompe el 23, rompe el 38 y a su vez rompe también la línea de tendencia alcista. Entonces, de momento, la pauta alcista ha roto. Se para en el 50, ahora el precio hace un retroceso, rompe el 50 y, como estábamos viendo anteriormente, una vez que rompe el 50 va a buscar el siguiente movimiento, el 61. El 61% en este caso coincide con esta zona de aquí, importante, esta zona de aquí, y aquí. Por tanto, esta es una zona de soporte muy importante. Entonces, aquí hay una confluencia de señales. Entonces, esto, zona potencial de compras. ¿Es posible que de aquí el precio rebote y empiece a subir? Sí. ¿Es posible que se genere un rebote un poco más profundo, aquí se pare? Porque esta es una zona de resistencia y comienza a bajar y vaya y rompa el 61 y vaya al 76. Claro que sí. Como por ejemplo esto. ¿Sí? O sea, esto es toda una secuencia real de los mercados, una secuencia completa, midiendo impulsos, midiendo todas las estructuras, todo. O sea, aquí lo tienes todo. Sí que es cierto que puede resultar un poco más lioso, porque obviamente, pues bueno, es algo novedoso para vosotros, pero es que esta herramienta os va a solucionar la vida y vuestro trading. Entonces, cuanto antes os convertáis en un maestro del FIBO, pues mejor. Yo en los cursos presenciales que doy de 5 semanas, yo directamente FIBO les digo, oye, tú vas a amar a Fibonacci, tú lo vas a amar.
lo vas a convertir como si fuera de tu familia, porque es que te da una serie de oportunidades que son tremendas, que son tremendas. ¿Eh? Y ahora vamos a estar viendo el tema de los niveles, cuando se perforan, niveles claves que son perforados. ¿Cuáles y de qué forma los vamos a ver perforados? Pues ahora vemos que cuando el precio ya me ha terminado 3 impulsos, ¿sí? Lo más normal es plantearnos hasta dónde podría caer. La misma pregunta de siempre. Yo trazo mi Fibonacci, 0 aquí arriba y 100 aquí en el origen del primer impulso. Y me sale 23 por aquí, 38, 50, 61, 76. Vale. Entonces yo ya sé que tengo que estar vigilando. Precio rompe el 23, rompe el 38 y me va al 50%. ¿Vale? Bien. Y ahora nos pasa esto. Esto lo vas a ver muy, muy, muy a menudo. ¿Qué es lo que pasa? Que el precio, para llegar hasta aquí y superar este nivel de 61.8%, esto antes era una vela de cuerpo bajista rojo. Y fijaros lo que ha pasado. Si esto era cuerpo bajista rojo hasta aquí, ¿por qué ahora el precio ha llegado hasta aquí y nos deja este pabilo? Porque han entrado compras. Han entrado en compras que han parado la caída, han absorbido las ventas que había aquí y ha producido un retroceso del precio. Entonces, este mismo retroceso del precio justo coincide en el 61.8% y con la perforación. Pero aquí lo importante es ver dónde cierra la vela, porque vas a ver muchas veces este ejemplo, pero lo importante es ver dónde cierra la vela. Si la vela me cierra por encima, este nivel no es roto, simplemente es perforado a modo de engaño. Y el siguiente movimiento podría ser un movimiento hacia arriba. Ese movimiento hacia arriba puede ser el origen de una tendencia o simplemente un retroceso más profundo. Pero esto lo vamos a ver muchísimas veces y especialmente lo vamos a ver mucho en marcos temporales de 15 minutos. Esto se ve muchísimas veces. Vamos, yo amo el leer las velas de 15 minutos así, de esta forma. Es una maravilla entender el mercado así. Es brutal. O sea, cuando tú empiezas a leer el mercado por medio de las velas de 15 minutos, es que, vamos, se te abre la mente. Se te abre la mente y se te van las complicaciones para el trading, ¿sí? Bien, en este caso, la mecha perfora el nivel clave, mientras que el cuerpo de la vela cierra por encima del nivel. Lo que estaba comentando. Se produce un retroceso más profundo, pero ¿qué es lo que pasa? ¡Pum! Vuelve a hacer otra vez exactamente lo mismo. ¿Qué podríamos tener aquí? 1, 2, 3. De nuevo, el precio hace un nuevo movimiento, me deja un mínimo por debajo del anterior, y fíjate cómo lo perfora también en el 76.4% y tenemos el mismo caso. Solo que en este caso tengo un cuerpo verde y aquí tengo un cuerpo rojo. Pero el pabilo, la mecha, el significado es exactamente el mismo. ¿Por qué me deja este tipo de pabilo o mecha? Pues porque han parado la caída, ha sido parada o contrarrestada con compras. Es que solo es eso. Si empezáis a ver las mechas y los pabilos con ese tipo de perspectiva en ciertos lugares claves, o sea, ya os digo que el tema del trading lo vais a ver de una manera mucho más fácil. Y desde aquí, desde los 76.4%, es muy frecuente que se den los orígenes de tendencia o rebotes, especialmente cuando viene acompañado de este tipo de respuestas en cuanto a tallos compradores. Bien. Vamos a hablar un poco más sobre la importancia del 76.4%. Tengo aquí este movimiento de los impulsos y ahora lo que voy a hacer va a ser medir hasta dónde podría llegar a caer el precio si es que todavía pudiera continuar subiendo. En este caso, pues como vemos el final de este aparente segundo impulso, pues entonces pongo el 0 aquí y el 100 lo hago coincidir en el origen de este primer impulso, porque quiero medir el retroceso porcentual de todos de estos dos impulsos. Bien. El precio ha ido rompiendo niveles, ¿sí? Rompe el nivel del 23, del 38, del 50, del 61 y se para en el 76.4%. Cuando esto sucede en marco temporal corto, como puede ser de 1 minuto, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, este nivel de precio de aquí ya automáticamente lo tenéis que considerar como ya una zona de rango, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya el precio tiene que hacer un movimiento muy importante, un esfuerzo muy importante para seguir subiendo. No sabemos si lo va a hacer, no lo sabemos, pero tampoco sabemos si el precio va a romper del 76 y se va a ir aquí. Eso tampoco lo sabemos, ¿correcto? Vale, muy bien.
Pero lo más probable es que nos encontremos en una zona de indecisión y de rango. Entonces, cuando nos encontremos con este tipo de situaciones, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es contemplar el máximo y el mínimo todo como un rango y pondremos unas líneas horizontales aquí y otras líneas horizontales aquí o directamente un cuadrado, como me vas a ver a mí en a lo largo de los ejercicios o del trading o de los vídeos de trading que he grabado, vas a ver que yo lo pongo todo por medio de un cuadrado. Entonces, ese cuadrado ya visualmente me está diciendo, oye, que el precio está en un rango. Y mientras que no salga del rango, no haremos nada. Ni por encima ni por debajo. O sea, no haremos ni compras ni ventas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar a que el precio rompa uno de los extremos. Cuando el precio rompa uno de los extremos, entonces ahí sí, ya que podemos empezar a plantearnos pues una posición. ¿Sí? Bien. En cuanto a la importancia del 76,4% como final de una tendencia e inicio de otra, pues es exactamente lo mismo que hemos estado viendo. Ahora lo vamos digamos, a hacerlo coincidir los retrocesos porcentuales de Fibonacci cuando finalizan estructuras. Entonces, aquí tengo una caída bastante pronunciada, el precio retrocede, me supera el 23, se va al 38 y aquí ahora tengo un retroceso. Este retroceso yo ya lo valoro como un primer impulso, ¿correcto? Vale, maravilloso. Pues entonces aplicamos las pautas que hemos estado aprendiendo en los impulsos, ¿sí? Bien, el segundo impulso lo vamos a medir y estableceremos objetivos de precio que el segundo impulso sea igual que el primero. Bien. El precio finaliza, hace un retroceso, todo esto es el final de un segundo impulso y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estamos ante un tercero. Nosotros podíamos trasladar toda esta medición desde aquí, desde el origen, para proyectar hasta dónde podía llegar el tercer impulso. Eso ya lo hemos visto. Pero lo que quiero que veas es que pues, si el precio me marca un nuevo máximo por encima del final del segundo impulso, vamos a vigilar este 76,4%. Es clave, este nivel de aquí es clave. ¿Por qué? Pues porque si el precio llega aquí a un 76,4%, esto de aquí no lo va a romper a la primera tan fácilmente. Y si aquí el precio llega agotado en un tercer impulso y vemos que las velitas cada vez son más pequeñitas, que hay menos volumen y todo esto, ¿qué información podíamos extraer de todo esto? Pues que los compradores ya no están entrando a estos niveles. Entonces, ¿qué podíamos llegar a pensar? Que se puede estar atascando y estaríamos ante un posible final de un tercer impulso que coincide con un 76,4%. Bien, perfecto. Entonces, vamos a estar tranquilos y esperando a ver qué pasa. Porque si me rompe la pauta alcista como ahora, y esto es una M de segunda variante como un piano, pues entonces aquí le metemos un corto, porque ahora todo el escenario alcista ha terminado y tendríamos que valorar que podríamos estar buscando un siguiente movimiento bajista, porque el precio viene de una secuencia alcista, bajista. Entonces, esta sería la visión de mercado, porque desde aquí podría hacer bajar el precio. Sí, podría hacer esto e ir a buscar de nuevo mínimos. Claro que sí que lo puedo hacer. Es que esto pasa muchísimas veces. Entonces, vigilar los 76,4% cuando te coincidan con los terceros impulsos o segundos impulsos muy extendidos. Y si encima aquí coinciden con niveles de resistencia previos, pues caray, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Sí? Así que bueno, vamos a hablar de unos ejercicios prácticos. Vamos a ver rápidamente cómo el precio llega aquí, hace un movimiento, un impulso, sube y aquí tenemos el tercer impulso. Fíjate cómo yo ahora he puesto el Fibonacci para medir toda la caída, el retroceso porcentual de toda esta fase alcista. Entonces he puesto el 0 aquí y el 100 aquí abajo. Y fíjate cómo automáticamente Fibonacci me marca los niveles. Mira cómo el precio cuando cae va rompiendo los niveles. Rompe el 23, rompe el 38, rompe el 50 y fijaros dónde se para el precio, en la caída, en el 76,4%. Interesante, ¿eh? Ajá, bien. Bien, entonces, ahora quiero que miráis. Yo quiero medir hasta dónde podría el precio subir teniendo en cuenta toda esta caída. O sea, yo quiero medir el retroceso porcentual que va a tener el precio respecto de esta caída. Entonces, ahora el Fibonacci lo pongo al revés. 100 lo pongo aquí y el 0 lo pongo aquí.
Mirad, aquí tengo un impulso, dos impulsos, y mirad dónde acaba el segundo impulso. ¿Dónde? En el retroceso del 50%. ¿Y qué es lo que pasa después? Me aparece una M de tercera variante y el precio a caer hacia abajo. ¿Veis, chicos? ¡Qué maravilla! Ahí, ¿sí? Me estaba adelantando. ¿Vale? ¿Sí? Fijaros, una M de tercera variante con una finalización de un segundo impulso en un 50%. Interesante, ¿verdad? Y mira lo que pasa. Bien, vamos a ver otro ejemplo práctico. Quiero que te fijes en el lado de la izquierda y mira toda esta caída, desde aquí hasta aquí. Yo quiero medir hasta dónde el precio podría llegar a recuperar si es que luego me pudiera continuar bajando, porque eso es lo que yo me tengo que plantear. Mira cómo el precio, aparte de que aquí me deja un patrón de una W de tercera variante, qué rico, y aquí tendríamos 1, 2 y 3 de manual, chicos, o sea, en cuanto empecéis a ver esto así con la misma rapidez que yo lo veo, pues bueno, la verdad es que se os abre la mente de una manera brutal, ¿eh? Bien. Entonces, fijaros que todo este movimiento, si lo simplifico, los tres impulsos hasta aquí, ¿dónde se para? En el 50%. Vuelve a caer, vuelve a subir y este 50% actúa como una resistencia súper importante. Vuelve a caer, vuelve a subir, se vuelve a parar el precio en el 50%, vuelve a caer, vuelve a subir y de nuevo al 50% se para. ¿Y qué es lo que hace el precio? Bajar. El precio no supera ese 50% de Fibonacci, es un nivel importante, es un nivel muy importante, que probablemente ese nivel ya coincidía con niveles anteriores, pero si encima te coincide con números redondos, con niveles anteriores ya identificados, ¿qué más quieres? ¿Bien? Precio cae, vuelve a subir, todo esto es un soporte importantísimo y ahora se produce todo este movimiento, ¿sí? Bien, el precio rompe toda la secuencia, toda la pauta alcista, bien, y ahora yo lo que quiero es plantearme si es que el precio, después de hacerme este engaño, fijaros qué engaño, qué malos son, engañan, hacen pensar que todavía el precio va a subir y automáticamente se da la vuelta, ¿vale? Bien, entonces yo me planteo, bueno, si es que el precio ahora cambia de tendencia y comienza a bajar, ¿hasta dónde podría llegar a caer el precio y luego continuar subiendo si es que va a subir? Entonces ahora lo que hago es tener en cuenta toda esta secuencia alcista. Entonces pongo el 0 en los máximos y el 100 lo pongo en los mínimos y automáticamente me salen los niveles. Fíjate cómo el nivel del 23.8%, 23.6, lo rompe, se va al 38, lo perfora, sube, baja, se va al 50 y aquí sí que en el 50 se para, ¿lo veis? Pero se para también porque este nivel de 50%, aquí hay un soporte como un piano. Aquí se para, se para, se para. Si el precio está por encima, esta zona aquí actúa como un soporte. Mirad aquí, el precio se pone por encima, va a buscar el soporte y automáticamente sube. Esto, chicos, pasa constantemente. O sea, no tener en cuenta esto cuando se da, la verdad es que nos puede hacer que perdamos dinero. ¿Bien? Rompe el 50%, lo atraviesa y fijaros dónde se para, en el 61.8%. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 impulsos terminados y se para el 61.8% y a partir de ahí a subir. ¿Sí? Y esto es un caso práctico del futuro del Nasdaq a un minuto. ¿Sí? Aquí lo pone, a un minuto. ¿Sí? Entonces, sirve exactamente igual. Vamos a ver otro ejemplo. Quiero que te fijes en este movimiento de aquí, cómo el precio baja, sube. Quiero ver hasta dónde el precio puede llegar a caer. Me hace un doble techo técnico y mira dónde se para, en el 38.2% de todo este movimiento impulsivo. Y aquí da origen a un tercero. Esto es 1, 2, 3. Fijaros cómo lo podéis ver. Aquí se ve muy fácilmente. 1, 2, 3. Y desde aquí, desde el 38.2%, arranca el tercer impulso. ¿Vale? Fijaros cómo ahora en el tercer impulso, al final, me deja un patrón de M de primera variante, me rompe la base de la M y cae el precio. Vale, perfecto. Y luego llega hasta aquí y empieza a retroceder. Fíjate que antes hemos estado hablando de la importancia del 61.8%. El precio cuando retrocede va rompiendo niveles, rompe la resistencia del 23, se va al 38, se va al 50, al 61 y mirar dónde se para, en el 76.4%.
Este 76.4%, ¿dónde coincide también? En la zona de resistencia de la base de la M que teníamos aquí. Caray, tenemos aquí una confluencia de señal importante. Esto es una señal de agotamiento, esto es un corto en toda regla, con confirmación, claro que sí, pero aquí es visión bajista, no es alcista. Fijaros la importancia que tiene. Muy bien. Eso es. Bien, vale. Y ahora quiero que veáis este movimiento. ¿Sí? Este movimiento. Porque ahora quiero que contempléis todo el movimiento de las tres estructuras, o sea, de los tres impulsos. Un impulso, 2 y 3. Y ahora voy a medir todo. Por eso he hecho coincidir el 0% arriba y el 100% abajo. Y de esta manera me sale el 23, 38, 50, 61 y 76.4%. Bien. Este gráfico es del Nasdaq en temporalidad de 15 minutos. Para que veáis otros marcos de tiempo que también funcionan. Fijaros cómo toda esta caída se para en el nivel del 38% de todo este movimiento alcista. Se para en el 38%, que también coincide con un nivel de soporte interesante aquí. Y desde aquí empieza el precio a subir. ¿No te parece interesante esta herramienta mezclada con soportes, resistencias previos y estructura de impulsos? Vamos, es una maravilla, ¿eh? En cuanto a cuándo se grabó este vídeo, yo había establecido ya niveles de proyecciones de segundos impulsos en cuanto a esta caída tan fuerte que tuvo el precio con respecto del coronavirus, ¿no? Porque este curso es una versión actualizada. Entonces, pues bueno, cuando estuve grabando yo todo este vídeo, pues ya estábamos ya ante toda la caída del coronavirus. Entonces, nosotros podemos determinar todo este movimiento como un movimiento impulsivo, ¿sí? Y fijaros que yo voy a contemplar todo esto desde aquí hasta aquí, todo como un movimiento impulsivo y por tanto mi 0% lo pongo aquí y mi 100% lo pongo aquí. De esta manera me aparece el 23, 38, 50, 61 y mirar lo que pasa. El precio se para cerca de, fijaros, penetra o perfora el 76.4%, pero me cierra en el nivel. Y desde aquí hacia arriba. Luego, aparte, esto es un marco temporal diario del índice Nasdaq, ¿correcto? Bien, ¿qué tenéis aquí? Un impulso, 2 impulsos, 3 impulsos. Y termina el tercer impulso, perdón, en el 76.4%. ¿Coincidencias? No, no hay coincidencias. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Que yo aquí, lo que estaría yo midiendo, el precio sube, viene hasta aquí, y yo mediría aquí hasta dónde ha caído, si esto es todo un primer impulso y esto es un segundo impulso, yo estaría midiendo que esto como el final de este primer movimiento, movimiento impulsivo, a ver hasta dónde ha caído. Y fijaros que se ha parado en el 50% y desde aquí a subir. Bueno, yo aquí ya tengo establecidos ya los planes y objetivos en cuanto a zonas que el precio puede ir a buscar. Todo esto es un primer impulso, el segundo impulso lo tengo más o menos en esta zona de aquí y ya toda esta zona aquí ya la tengo ya planteada ya como una zona de un tercero, que puede subir, desde luego que sí que puede subir, pero esta de aquí es una zona de máximos históricos, es una zona bastante... es una zona a tener en cuenta como zona potencial de ventas y que si el precio se pone por encima, pues bueno, pues tendríamos ya pues un planteamiento de continuidad de todo un movimiento alcista y que seguirá dejando máximos cada vez más altos y por tanto estaríamos ante máximos históricos. ¿Sí? Bien, me he adelantado a todo. ¿Sí? Pues bueno, hemos llegado al final de esta lección. Al final se me ha ido un poco más extensa en cuanto a desarrollo y explicación, porque es muy importante. Así que bueno, solo vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Hemos visto quién era Leonardo Fibonacci, hemos visto cómo podemos utilizar su herramienta para medir los retrocesos, hemos visto también cómo los retrocesos pueden dar origen al segundo impulso. Hemos visto la importancia que tiene el nivel 76,4% como final e inicio de una tendencia y hemos estado viendo casos prácticos. Así que ahora lo que toca es que vayas a
vayas al vídeo de prácticas que he hecho especialmente para ti, para que aprendas a utilizar la herramienta, cómo ponerla, dónde poner el 100, dónde poner el 0 y ver un montón de casos prácticos para que selles tu aprendizaje. Y después necesito que lo hagas tú por tu cuenta. Por favor, haz las prácticas, haz la práctica. No me dejes todo para el final porque luego vas a tener un pupurrí en la cabeza que no vas a saber ni por dónde vas a tener que atacar. Entonces, por favor, después de cada lección teórica, ve a hacer tus partes prácticas y eso va a hacer que selles tu aprendizaje. Así que bueno, hemos llegado al final del módulo Fibonacci y solo me queda decirte que muchas gracias por tu atención y te espero en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Si al retroceso me ha llegado al origen del segundo impulso, pues ya no tiene sentido. Probablemente esto ahora pueda ser un 1. Desde aquí pueda ser un 1, pues bueno, vamos a ver. Y fijaros cómo se me queda ahora todo esto en un rango. Bien, cuando esto es así, o sea, chicos, o sea, no os compliquéis la vida, lo metéis el precio en un cuadrado como este y ya está. Para tener una mayor visión de mercado, fijaros cómo ahora este 61 ha actuado como un soporte bastante importante. Este nivel de precio aquí, que venía de aquí, que es el que hemos estado marcando anteriormente, ¿lo veis? Que venía de aquí. Por eso es súper importante el que veáis los gráficos bien, identifiquéis dónde vienen los soportes, dónde vienen las resistencias, porque es que esto es oro, chicos, es que esto es oro, ¿eh? Entonces, bueno, ya no vamos a meter ya más explicaciones de eso porque es marear la perdiz. Quiero que hagamos ejercicios más sencillitos. Bien, en cuanto a este movimiento de aquí, el 23 lo respeta. ¿Hasta dónde cayó este movimiento teniendo en cuenta el origen del segundo? Pues lo vamos a llevar ahí y lo hago coincidir, el 50 se para. Y aquí arranca el tercero. Y fijaros lo que pasa con el tercero. Una vez más, cuidado con los terceros, chicos. Ahora, si veis que el precio hizo un retroceso más profundo, pero luego cayó, bien. Por eso os digo, no perdáis de vista todas las estructuras terminadas para ver hasta dónde podía haber quedado. Mira el 76. Los 76, chicos, son mágicos también. Son zonas que tenéis que tener en cuenta, los 76. O sea, todo esto es muy, 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 muy potente que lo tengáis que estar mirando. Ahora, hemos estado viendo que cuando el precio cae a un 76, habíamos dicho que todo esto lo valoramos como un rango hasta cierto punto. Porque ahora yo todo esto, epa, y se me ha ido el gráfico. Pues se me ha ido el gráfico, ¿vale? Bueno, quería deciros, si me permite hacerlo más pequeñito, sí, eso es. Ampliando la explicación. Esto lo vamos a poder valorar, lo del tema del 76, cuando viene de un posible primer impulso, pero que no hay aquí 1, 2 y 3, sino que es 1 y el precio me está rompiendo niveles 0, 38, 61 y 76. ¿Sí? Y el precio me va rompiendo, clac, 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 y aquí. ¿Sí? Bien, entonces, esto sí que, esto viene aquí. ¿Sí? Esto viene aquí. Bien, entonces, todo esto, si es dentro del primer impulso que no me ha hecho estructuras dentro, entonces esto sí que lo contemplo como un rango, Pero en el caso que estábamos viendo ahora, ya no me permite ya hacerlo más grande. Bien, en el gráfico que estábamos viendo ahora, ¿qué pasaba? Que viene 1, 2, 2, perdón, 3 terminado, y me hace esto,
y viene a 1,76, ¿correcto? Bien, esto no podemos caer en el error de meterlo todo en un rango. No, porque ya me ha desarrollado 1, 2, 3. Es distinto, entonces no nos confundamos. Que sí que es cierto que luego de aquí me puede hacer un 1 y un 2, desde luego, pero desde aquí me arranca una tendencia. Entonces, no, en estos casos, no cometamos el error de poner todo esto en una caja. Especialmente en marcos de un minuto. Especialmente eso, esa es la forma de trabajar. Bien, vamos a ir viendo más casos, más sencillitos. Ahora sí que vamos a aplicar ya visión de mercado un poco más profunda. Cuando veáis todo este tipo de movimientos, todo esto, que ya es muy complicado de valorar todo esto como un 1 o un 2, aunque también os voy a decir otra cosa. Si visualmente lo podéis ver como un 1 y un 2 y un 3, si la vista os dice eso, la vista va a misa. Entonces, tenéis que aplicar eso. Entonces, si yo estoy viendo esto, yo digo, oye, pues yo ahora lo que quiero ver es, si estoy aquí, imaginaros que estoy aquí y todo esto ha terminado, desde aquí me ha arrancado todo el movimiento, vale, perfecto, y yo no estaría viendo nada de esto. Ahora, ya tengo ya este movimiento, entonces digo, pues esto ya tiene pinta de girarse. Primera zona que yo voy a tener que estar vigilando, toda esta zona del 38 que me coincide con este suelo de aquí de mercado. Vale, primera zona a vigilar. Segunda zona, ¿me coincide el 50 en algún lugar? No. Pero caray, el 61 sí que me coincide en esta zona. ¿Es posible que el precio se me pare en esa zona? Bastante. ¿Sí? ¿Lo sé? No, pero es posible. ¿Vale? Vamos a ver. Fijaros cómo el precio cuando rompe con fuerza, o sea, es que arranca con todo. O sea, que es que no tenéis que estar pensando en que, oye, que vamos, aquí nos metemos ya directamente en sentido contrario, ¿no? Porque os vais a dar unos sustos tremendos. Y fijaros cuando el precio cae, en caída rompe con todo. Aquí en este caso, cuando el precio va rompiendo niveles y va rompiendo y rompe el 76,4%, esta zona suele ser una zona bastante probable de cierre de mercado, ¿sí? Entonces, toda esta zona de aquí es zona en la que, o una de dos, o aprovecháis para alguna venta, si es que os sale en gráfico de un minuto, aunque es una venta bastante agresiva, eso ya forma parte ya de un conocimiento más profundo, o si no, estar esperando, porque si el precio rompe el 76,4% y sabemos por una alta probabilidad que el precio cuando rompe el 76 va a buscar el origen, pues aquí podemos ver el que, pues una oportunidad de compra y de giro de mercado. Entonces, estamos viendo que el precio rompe niveles, pues vamos a esperar, ¿no? Y fijaros cómo aquí se gira el mercado, ¿lo veis? Y ahí se gira el mercado. Aunque luego, de nuevo, vuelva a caer otra vez. Entonces, ahora en este caso, dices tú, vale, ahora este nivel me ha roto este nivel. Y ahora, ¿dónde pongo yo este FIBO para encontrarle sentido a dónde cayó? Pues es que para eso ya directamente nos tenemos que ir ya a gráficos de 60 minutos o mayores. Vamos a ir a por los de 60 minutos para que entendáis toda la jugada. Aquí podríamos ya empezar a mirar este aquí, este con este, y mirar cómo el precio se para en el 50%. 50%, esta es una zona muy crítica a tener que vigilar. Y pensaréis, oye, Jorge, ¿por qué estás tomando esta medida y no estás tomando otra? Pues porque toda esta es todo este movimiento impulsivo que ha tenido, ¿lo veis? Ahora bien, ¿puedo yo tomar como referencias otros movimientos más extensos? Sí, claro, fijaros. Porque esto ya es demasiados días, ¿no? Pero bueno, en fin, para que lo veáis. Bueno, esto me voy a ir ya directamente. Esto es un gráfico del Nasdaq que prácticamente es un marco diario, así que lo vamos a ver mejor en este.
Bien, cuando yo tengo esto, este gráfico, y yo estoy viendo esto como, como posibilidad de que ya esté terminado y comience a caer, yo automáticamente pongo mi FIBO. Fijaros cómo el 23 me coincide con el máximo. Esta zona de aquí es súper importante que lo tengáis en cuenta. Aquí me coincide un 23, 38. Y aquí en 61, eso es. Aquí en 61 me coincide con este nivel de soporte también importante. ¿Es posible que el precio llegue hasta ahí? Pues no lo sé. Si cae y va rompiendo niveles, esto lo voy a vigilar. Lo voy a vigilar, ¿no? O sea, porque estos van a ser zonas muy, muy importantes. Como os digo, que yo no sé si lo va a romper o no, pero yo ya me empiezo a plantear toda la jugada. Entonces, todo esto viene hasta aquí. Bien. Entonces, ahora lo que estoy haciendo yo es, en un marco diario, es establecer que estoy viendo que el precio ya me ha desarrollado 3 impulsos dilatados, me empiezo a plantear que esto es un rango. Si el precio no rompe del rango, si el precio rompe, perdón, del rango, también estoy viendo esto. Lo rompe, pues podría hacer un retroceso e ir a buscar ¿cuál? El siguiente nivel, el primer nivel, perdón. 23 que coincide con esta zona de aquí, de máximos. Entonces, esta zona de aquí del 23 que te coincida con máximos, pues si tú eso no lo has visto en gráfico de 1 minuto y te aparece una oportunidad en venta en ese mismo nivel, te van a sacar del mercado, porque es una zona de posible rechazo y bastante potente. Entonces, no tiene ningún sentido que te pongas aquí en corto. Claro, tiene sentido si tú has visto esto en gráfico diario. Por eso os digo, oye, estás vigilando los marcos mayores, porque claro, dices tú, anda, ¿y si aquí me arranca un primer impulso bajista? Te le mete un corto, ya, vale, muy bien. En cierto sentido tiene lógica, pero si no tienes esta referencia, pues no tiene lógica porque te va a sacar del mercado. O si te da el beneficio, te lo da muy rápido y luego se gira. Y bueno, y genial, ¿no? Pero mejor no entrar en corto aquí porque esto es una zona potencial de compras, no de ventas. Pero es que eso solo lo vais a estar viendo por visión de mercado. Entonces, esto es lo que tenéis que estar observando. Bien, en cuanto a la utilidad de esta herramienta, viéndolo en marcos ya más largos, fijaros cuando el precio termina hace máximos aquí, se da la vuelta, va a un 38, lo perfora y se da la vuelta. O sea que aquí en este caso el 38 sirvió como una zona de soporte. Lo mismo pasaría si quisierais medir todo este movimiento desde aquí, hasta donde cayó. Es exactamente lo mismo. Lo medís aquí, 61. Magia. No, no es magia. ¿No? Bien, vamos a ver más ejercicios. Y esto también lo podéis mirar en sentido contrario. Oye, todo este movimiento, esta caída, para luego continuar cayendo, ¿qué tipo en qué nivel de resistencia se paró? En un 50%. Ajá, ¿veis? Bien. Entonces, intentar encajar todas las piezas del puzzle de soporte, resistencias, con estructuras de impulsos y todo eso, y vais a tener una idea de una visión de mercado que es brutal, ¿eh, chicos? O sea, es que es brutal. Vamos a ir viéndolo esto a marcos mayores para que lo podáis ver. Bien. Esto ya está analizado. Vale, perfecto. Fijaros el Nasdaq, marcando máximos históricos. Impresionante. Yo que tenía todo esto pensado, que si esto volvía a bajar, ya tenía pensado ya toda la estructura bajista. Así que nada. Y ya tenía todo esto vigilado. Pero bueno, mientras que siga esto subiendo, pues sigue subiendo.
Bien. Ujú. Bueno, ahora vamos a estar viendo en gráficos de dónde se ha parado ese impulso en un 38. Ujú. Y este impulso de aquí, fijaros que ha hecho un retroceso más profundo. Este se había parado en cerca de un 76. Si está, no está configurado. 76. 76.4%, ¿no? Ah, bien. Ah, ¿lo veis? 76.4%. Bien. Ahora, este retroceso de aquí, respecto del último movimiento, dejó de caer en el 50 y luego continuó subiendo. Esto de la herramienta de los soportes de herramienta de FIBO os va a ayudar mucho cuando empecemos a hablar de las estrategias de inversión. Vais a ver la potencia que tiene, porque vais a empezar a ver zonas interesantes. Pero es que esto, si por ejemplo yo escojo cualquier tipo de gráfico de cualquier acción o valor, pues la utilidad es exactamente la misma, chicos. Bien. Si yo quiero estar midiendo hasta dónde puede caer el precio, teniendo en cuenta todo este movimiento impulsivo, desde aquí hasta aquí, por ejemplo, estamos viendo que esta zona de aquí, fijaros como el 50%, pues es una zona que me está actuando como barrera. Sí que es cierto que ha hecho un amago, pero el 50% es donde se están acumulando la mayor parte de las velas. ¿Lo veis aquí? O sea, el soporte está en el 50%. Entonces, este nivel de aquí no es cualquier nivel. Entonces, lo mismo pasaría cuando se producen los retrocesos hacia abajo. ¿Hasta dónde retrocede este retroceso para luego continuar bajando? Un 50%. O sea, fijaros que esto tiene una potencia enorme. Si yo me voy aquí al IBEX 35 y tengo esto, este movimiento desde aquí hasta aquí, ¿hasta dónde cayó? Pues tiene pinta de un 38. 38, ¿lo veis? Bien. Si yo tomo como referencia este con esta, ¿hasta dónde cayó? Pues tiene pinta de un 61. Vamos a verlo. 61, bueno, un 76 al final. Cerca, es más, está más cerca del 76. Usar esta. Vale, perfecto. Bien. Muy cerquita del 76. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vemos que todo este movimiento ha terminado, todo esto y comienza a bajar, y dices tú, oye, pues si yo tengo esta referencia y el precio ha terminado aquí, está bajando, ¿hasta dónde podría caer el precio? Pues ahora lo que vas a hacer es esto. Y ahora esto lo vas a poner aquí. Para que de esta forma estés midiendo toda la caída. Fíjate, en el 76.4% de toda esta subida, el precio ha venido hasta aquí, se ha parado y ha comenzado a subir. Fijaros qué importancia tiene esto, ¿eh? Y ahora, si esto lo pasamos hacia abajo, si el precio ha venido hasta aquí y ha venido hasta aquí, ¿hasta dónde ha retrocedido para luego continuar bajando? Pues ahora va en sentido contrario, chicos. 100 arriba, 0 abajo, y fijaros cómo se ha parado cerca del 61% y ha continuado bajando. Bien, importantísimo. Aquí el precio subió, cayó, volvió a subir. Si yo mido este lugar con este, ¿en qué nivel se paró?
Pues de nuevo en el 76, tiene toda la pinta. Lo voy a quitar, que aquí como me aparece el 76, pues lo voy a copiar y así ya no tengo que programarlo. 76 de nuevo. Entonces, chicos, o sea, caray, tenéis una herramienta súper poderosa, ¿eh? Entonces, que yo quiero ver hasta dónde el precio, cuando cayó desde aquí, terminó todo este movimiento impulsivo, ya venía hasta aquí, que estuvimos viendo, pues eso, pues hasta dónde podrían caer los impulsos, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Pues ahora lo vamos a cambiar. Aquí y perdón, aquí. ¿Dónde? En el 61. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, tiene una magia tremenda, ¿eh? O sea, tremenda. Porque es que esto es... Y ahora imaginemos, ¿eh? O sea, solo imaginemos que ahora lo que quiero es medir absolutamente todo, ¿eh? Y esto ya como colofón, ¿eh? A esta práctica. Ahora quiero medir todo. De nuevo tenemos que estar de esta escena, desde este mínimo hasta este máximo, la zona del 76.4% corresponde a que es justo donde se paró anteriormente y donde aquí nos ha hecho de nuevo este toque, sube y que parece que tiene toda la pinta de ir a buscar el siguiente movimiento. Así que, y si queréis ver, para rizar el rizo, ¿no? Desde esta caída hasta aquí, ¿dónde llegó? Pues ahora lo que tenéis que hacer es lo contrario. Desde aquí hasta aquí, y justo se paró en un 61%. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, con estructuras de impulsos y Fibonacci, espero ya haberte quitado de la cabeza que los mercados financieros no actúan como una montaña rusa sin control, sino que verdaderamente tiene una estructura. Hay que entenderla, hay que aprenderla. Y en cuanto se aprende y se comprende, entonces se pueden ejecutar estrategias de inversión. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado la clase práctica de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.